Eso le hizo naturalmente hablar de su hijo. ¿Qué educación le darán? Decía, de qué principios alimentarán su infancia. Y si llegará a tener la cabeza de él, si se seguirán inspirarle horror contra su padre. Esta idea me hace estremecer, añadió con un dolor, el cual podría ser el contraveneno. En adelante no podrá haber un intermedio seguro, ninguna tradición fiel entre él y yo. A lo más mi memoria es algún día y quizás también su diario de usted, pero para vencer los preceptos de la infancia y los vicios de los se necesita cierta capacidad de presencia de ánimo, un juicio recto y decisivo, y es tan común todo eso. Aparentaba estar profundamente afectado, pero hablaremos más bien de otra cosa. Esto lo dijo con violencia y cayó. Nos pusimos a trabajar y después de algunas horas el gran mariscal me reemplazó. Apenas salí de la habitación del emperador, me mandó llamar de nuevo para que le tradujese un pliego del gobernador, pero como de día en día iba perdiendo la vista, tuve que recurrir a la de Monsieur de Montalon. Aquel paquete contenía primero una parte de las nuevas restricciones que se imponían, en las cuales se trataba el emperador con todo el exceso de ultraje y indecencia. Segundo la forma de la declaración que se presentaba a nuestra firma, en la que todo respiraba, las más arbitrarias y inútiles vejaciones, sazonadas con cuanto puede dictar la venganza armada del poder. Tercero, una carta del gobernador al gran mariscal escrita en el mismo estilo que la nota presentada por el coronel Reed. Consignaré aquí lo que conservó de ella, aunque sea resultado de una simple lectura y traducción hecha de repente al emperador. No obstante, respondió de la exactitud. Los franceses que deciden permanecer cerca del general Bonaparte firmarán la fórmula literal que se le presente, en virtud de la cual se someterán a todas las restricciones que sean impuestas al general, y esta obligación debe considerarse como perpetua. Los que se rehusaren a firmarla serán enviados al cabo de Buena Esperanza. El séquito del general se reducirá a 4 personas. Los que permanecen quedarán como si hubieran nacido ingleses, sujetos a las leyes establecidas para asegurar la reclusión del general Bonaparte. Esto es a la pena de muerte. En caso de concurrir a su evasión, cualquiera de los franceses que se permita decir injurias, hacer algunas reflexiones o tener mala conducta respecto del gobernador o del gobierno, se le expedirá incontinenti al cabo de Buena Esperanza, en donde no se le presentará medio alguno para volver a Europa, y en cuyo caso todos los gastos serán a su costa. Durante la comida y la mayor parte de la noche, estos documentos dieron materia a la conversación y sobre todo nos entretuvimos en el artículo que prevenía que el que faltase al gobernador o de cualquier modo se mostrase reprensible sería enviado al cabo y de ahí a Europa, y que en este caso se insistía fuertemente sería a nuestra costa. Como nos reímos mucho sobre el estilo, el emperador dijo: bien concibo que esa especie de amenaza les admira,
y parece ridícula, pero debes ustedes saber que es muy común en el Lord Bathurst y estoy seguro que imagina que no hay castigo más terrible en el mundo. Tales son las costumbres del mostrador.